Estamos poniendo la mañana en camino y tal como lo hemos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino el investigador, el docente, el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, entre muchas otras tareas, conferencista y también hombre de los medios, porque no hay medio, no hay periodista que no quiera conocer su opinión a propósito de algunos temas en particular y mucho más en este contexto donde el pico de la noticia exige de las voces que más han estudiado acerca de los temas. Ignacio Bartesagui con nosotros, una vez más acá en La Mañana en Camino. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Bien. Esto es como raro definir, porque por un lado del acuerdo, es una forma de encuentro, un acuerdo, ¿no? Mercosur, Unión Europea, se habla desde hace muchos años. 99. Bueno, fijaste, 2 décadas. Y parece que nunca tanto como ahora estamos tan cerca de lograrlo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría abordarlo desde dos perspectivas, desde tres. Una, desde la perspectiva histórica, porque las cosas siempre tienen una traza histórica, ¿no? Otra, de qué estamos hablando cuando hablamos del acuerdo, y en la columna del debe o del haber deberíamos ponerlo. También sobre esto hay distintas miradas, unas más entusiastas, unas más desconfiadas, bueno, como casi todo siempre, ¿no? Y por otro lado, ¿en qué lugar estamos parados al día de hoy a propósito del acontecimiento? Bueno, primero lo que hay que decir desde la perspectiva histórica, los primeros pasos entre el Mercosur y la Unión Europea se dieron en el 95, con un acuerdo marco que después habilitó el inicio de negociaciones que se terminan de definir en el 99. Un Mercosur muy jovencito, ¿no? Un Mercosur que arrancaba, un Mercosur que todavía se estaba consolidando en el 95 y que después empezaba a dar pasos en su apertura internacional con dos actores que lo miraban de cerca. Uno era la Unión Europea y otro era Estados Unidos. Porque en ese momento también Estados Unidos daba sus inicios en el acuerdo que se llamó 4+1, claro, que quería, en lo que después derivó el ALCA, de repente algún oyente se acuerda de esa visión continental que tenía Estados Unidos de tener un mega acuerdo. Y entonces avanzaba uno y avanzaba el otro en acercamientos con el Mercosur. Bueno, Estados Unidos, que a esa altura, ayúdeme, profe, pero hacía muy poco había concretado el NAFTA, ¿no? Exacto. Con México y Canadá. Primero con Canadá, después con México. Tenía obviamente un avance en ese sentido y quería mirar para América Latina. Y quería a lo grande, ¿no? Miró para América Latina y propuso el ALCA, a lo grande. Primero propuso el Mercosur y después el ALCA. Y la Unión Europea va reaccionando también. Esto es interesante por algo claro, que después podemos hablar de qué puede pasar con Estados Unidos en este momento que estamos. Bueno, después, claro, es una negociación muy complicada porque históricamente la Unión Europea es muy proteccionista en lo que nosotros somos competitivos, los productos agrícolas. Claro. Entonces, sentar a negociar a dos bloques, donde uno es muy proteccionista en lo agrícola y el otro es muy proteccionista en lo industrial, para que se entienda, carne o automóviles, es muy difícil avanzar, porque además ellos subsidian. Entonces, pasan los años, empiezan las dificultades, cambian los gobiernos, cambia la Comisión Europea, que es la institución que negocia los acuerdos comerciales en la Unión Europea, aparece un pico de precios internacionales muy elevado durante mucho tiempo. Te acordarás que tuvimos casi una década de precios históricos de los commodities. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque cuando el precio del commodity está muy alto, uno tiene menos interés en negociar acuerdos, porque igual me lo compran, ¿no? Y me lo compran. Te lo compran y te pagan caro. Mucho, o sea, el arancel claro. le pasás por arriba al arancel de la protección cuando te va muy bien con precios internacionales. Y además hay que reconocer que en términos de las negociaciones, Lula, Néstor Kirchner, después Cristina y después Dilma no estaban interesados en abrirse a Europa. Ajá. Claramente, tampoco Estados Unidos, quien patea el ALCA, quien patea, claro. Quien patea el acuerdo con Estados Unidos. Con su última trayectoria proteccionista, digamos, ¿no? Digamos ahí, Lula da Silva no quería ese acuerdo porque quería un Brasil que todavía le quedaba un espacio de desarrollo regional previo a abrirse con Estados Unidos, y siempre allí hay aspectos geopolíticos. A mí me parece interesante que marques esto, porque en definitiva, cuando uno después puede estar más identificado con tal o cual razonamiento, con tal o cual medida, pero en general estas decisiones explícitas o implícitas de los estados y sus gobernantes tienen lógicas. Claro que ¿No es cierto? Claro que sí. Que van más allá de buenos y malos, ¿no es cierto? Por supuesto, y que van a partir de intereses
nacionales también, porque es cierto que en el caso de Brasil y de Argentina, ellos nacionales y bilaterales, porque la apertura comercial hasta el día de hoy, la apertura comercial o la estrategia de inserción internacional del Mercosur tiene que ver con Brasil y con Argentina. Y tiene que ver con el comercio que ellos tienen. Ellos comercian mucho. Hay mucha plata allí. Es que hay mucha gente, además. Y hay mucha gente, son grandes mercados. Claro. Entonces, cuando uno dice, no, porque la industria, son proteccionistas. Sí, es cierto que son que estamos en una de las zonas más proteccionistas del mundo, a partir de un Brasil y de Argentina, que protegen su industria porque tienen industria, porque además tienen un comercio interregional favorecido por baja de costo de transporte, porque están cerca, ¿no? Y además con preferencias arancelarias. Entonces, no es fácil para estas economías abrirse una competencia como la europea, claro, como la estadounidense, como la de los países claro, asiáticos. nosotros, a ver si te sigo, nosotros con menor desarrollo industrial se nos mueve menos la aguja en cuanto a los riesgos, ¿no? Mucho menos, y además tu golpe fundamental a la industria no competitiva, ya se lo pegaste cuando te abriste al Mercosur. Claro. En el 91, cuando el Mercosur da sus primeros pasos, la industria brasileña y argentina golpearon fuerte a la uruguaya. Quizás en ese momento hasta con poca planificación desde el punto de vista de la reconversión laboral. Sí, con escasos tiempos para prepararse, quizás, escasos ¿no? tiempos para prepararse o para proteger. Yo no creo en la protección de industrias que tienen un problema estructural de competitividad. Ahora, eso no quiere decir que hay que cuidar los procesos, claro, que hay que apoyar la reconversión, que hay que dar tiempo, porque al final hay gente trabajando ahí, ¿no? Me quedé pensando en algo que dijiste al pasar. Claro, en la medida que te suben mucho los precios de las cosas que vos vendés, digamos, la necesidad o la urgencia disminuye un poco, porque igual, vendés todo lo que producís y encima te lo pagan muy bien. Se llama China eso, ¿eh? Bueno, justamente, te iba a decir, no fue aludido el nuevo actor, totalmente, que es China. Nuevo actor en todo sentido, no solo porque es el que te compra todo y hace que los precios suban, sino porque también está jugando ya hace un rato. Quizás cuando empezaste la trayectoria de este cuento no jugaba en esa cancha tan no jugaba, no. Pero en muy poquito tiempo ya se instaló jugando en las grandes ligas y como un actor fundamental, ¿no? Es que hoy es el principal mercado de los países de América Latina. Está en primero o en segundo, de todos los países. Muy pocos tienen a China como tercero o cuarto destino de exportación, claro, o de importación. Es un jugador clave que además ha ganado no solo en comercio, ha ganado en inversión, ha ganado en cooperación, ha ganado en financiamiento. Esto preocupó mucho a Europa. Por eso, desde el punto de vista de este acuerdo, ahora podemos ver los impactos comerciales que los tiene, pero tiene para Europa un componente geopolítico muy relevante, porque le da un mensaje de fortaleza de Europa en América Latina, que por razones culturales, obviamente, tiene una relación muy particular, claro, le da un mensaje muy fuerte a Estados Unidos y a China. Porque vos fíjate, cerrando con el Mercosur, que ahora podemos ver los aspectos técnicos, pero se cerró técnicamente la negociación, ahora inicia un proceso largo de discusión técnica y de incorporación como mínimo, sí, 2 años. Yo siempre pongo el ejemplo, en la Unión Europea, Alejandro, hay más de 20 idiomas oficiales. Claro. Traducir un acuerdo de esta naturaleza lleva 4 o 6 meses. Traducirlo. No me hables de la traducción, que con el asunto de UPM tuvimos un lío. Bueno, sí, imagínate si era complejo este asunto, ¿no? Claro. Entonces, lo que implica revisar jurídicamente un acuerdo, lo que implica traducirlo y después lo que implica los debates en los parlamentos. El Parlamento Europeo, por cierto, bastante negativo a algunos de los acuerdos cerrados por la Unión Europea recientemente, y los nacionales. Pero quitando eso, sí, la Unión Europea se da el lujo de tener un acuerdo con Canadá, el CETA, cerrado recientemente, renegoció con México, tiene acuerdo con el Caribe, tiene acuerdo con Centroamérica, tiene acuerdo con los andinos, en particular Colombia, Chile, Perú. Bueno, estamos hablando de una plataforma de acuerdos con toda América que lo pone en un lugar muy destacado en relación a sus dos grandes competidores, que son China y Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue, ya que trazamos la línea histórica, cuál fue el escenario que cambió? ¿Por qué? Para decirlo claramente, porque el lobby de los sectores proteccionistas sigue estando. Sí. Pero entonces, ¿cuáles son las pulseadas internas en Europa que han cambiado, que ahora dice, bueno, más sí, ahora es el momento de probar con el Mercosur? Y la misma pregunta al revés, hacia adentro, hacia Brasil y Argentina en particular. Sí, yo te diría que hay varias cosas que cambiaron. Primero, el mundo de hoy, desde el punto de vista, la industria de hoy es distinta a la industria de hace 10 años. Primero que la PAC, ¿te acordás de la política agrícola común de la Unión Europea? Que esto está en los tratados originales de la década del 50, ¿no? El Tratado de Roma del 57 ya tenía los subsidios europeos en el sector agrícola. Esto no es nada nuevo. Y estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Un porcentaje relevante. Hoy estamos cerca de un 30% del presupuesto total de la Unión Europea. Sigue siendo el apoyo agrícola, ¿eh? Estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares. A ver, repetime ese número entonces. 30%
del total del presupuesto europeo todavía sigue estando destinado a la agricultura, y esto es más de 50 O sea, millones de Europa dólares pone plata, para diferentes programas de apoyo a la agricultura. 30% de su presupuesto es para programas de ha- protección. Ha bajado, sí, es cierto que ha bajado. ¿Ha cambiado el concepto de subsidio? Sí, ha cambiado. Ahora estamos subsidiando desde otra lógica, no aquellos subsidios directos. ¿Te acordás en la década del 70 que era, bueno, por cada vaca te doy tanto dinero, si la mantenés o la haces Sí, producir, sí. o esos excedentes de leche que se dieron en algún momento, camiones europeos tirando leche en las carreteras? Muy complejo, ¿no? Esto ya no está más. Algo más sofisticado el apoyo europeo en cuanto a los subsidios, pero sigue Igual es estando una allí. torta de guita, Es ¿no? mucha plata, sigue estando Yo me ahí. imagino que más de un europeo entra a mirar y sepa, tenemos problemas y Y estamos bueno, por llevando año todo- son 5 veces lo que aporta Uruguay, más o menos, lo que gastan en el apoyo de los diferentes programas en subsidios agrícolas. Es bien relevante, pero ha cambiado. Te quiero decir que va bajando en términos de absolutos y en términos relativos en cuanto a lo que es el total del PIB, va bajando, del presupuesto de la Unión Europea y del PIB de la Unión Europea, va bajando. Y la industria protegida por el Mercosur también va cambiando, porque se va integrando, alguna va desapareciendo, alguna va incorporando tecnología y alguna ya necesita de otras cosas, ya no puede seguir apostando a un proteccionismo exacerbado. Tiene que progresivamente ir abriéndose para entrar en las cadenas globales de valor y para ser más competitivo. Entonces, independientemente de que tanto el sector agrícola como el sector industrial cambiaron, no es la misma forma de producir de hace 10 años atrás, hay cambios políticos fuertes. Primero, Argentina y Brasil, es verdad que Macri y Bolsonaro cambiaron rotundamente su visión respecto a la apertura con Europa. La cambiaron. Macri está dispuesto a pagar los costos de la apertura con Europa. Y avanzó fuertemente. Porque aparte allí también hay un componente de política interna interesante. Digamos, los créditos que se está sacando Macri en estos últimos días vinculados al cierre del acuerdo con la Unión Europea dejan muy claro que también estamos en campaña electoral. Sí, claro, naturalmente. claro. El gobierno de Macri, que se va a presentar a la reelección, trata de capitalizarlo desde la perspectiva electoral, diciendo, esto va a ser una buena noticia para el mundo agrícola. Totalmente, ¿no? y de cierta forma también lo hace el gobierno uruguayo. O sea, son las reglas de juego. Sí, Está sí, bien, claro. pero y lo cerraron en esta época. Con una variante, me permito decir, que el gobierno uruguayo en todo caso es el mismo que hace 15 años por ahora. Bueno, Quiero claro, decir, no, exactamente. Es que no a cambió ver, su posición. Los que puedan sacar del gobierno a los actuales gobernantes en Uruguay, yo te diría que el acuerdo con la Unión Europea lo ven como una buena noticia. Sí, no, y aparte, no hay disputa en ese sentido. No, y aparte, en Argentina me parece no que hay, no hay disputa partidaria tampoco, porque en realidad todos los colores políticos en Uruguay estaban de acuerdo con el acuerdo con la Unión Europea, históricamente. Sí, y con la Unión Europea, a ver, el Frente Amplio, Todos. bueno, algún sector un poco más radical, algún más boca sector, de izquierda, quizás, ¿no? Sí, y los sindicatos. El PCTT que ha establecido algunos comentarios. Sí. Pero quiero decir, da la sensación que el sistema político, a ver, Lo apoya. cualquiera sea el presidente lo va a vivir como una buena noticia. Sí, 100%. Pero en Argentina no necesariamente. Si hay un cambio, hay que ver qué pasa con la fórmula Fernández. Ya el Partido Justicialista. Igual advierto, no soy un experto en Argentina, pero el candidato a la presidencia, Fernández, Sí. tiene una postura no tan proteccionista Es verdad. como Cristina, ¿no? Se va a adaptar, porque pero tampoco puede presentar un discurso político de voy a cambiar todo de vuelta, porque tampoco creo que le sirva. Sí. Si es verdad que Tayana, que te acordás que fue Sí, canciller, ahora emitió un comunicado del Partido Justicialista, firmado por él, que, bueno, las cosas que dice el acuerdo, muy fuertes, ¿no? Claro, por ejemplo, ayer era estos días fue muy gráfico ver cómo, por un lado, Clarín, muy alineado con el gobierno, o mejor dicho, muy enfrentado a la política acá, Sí, ¿no me acuerdo? Sí. Y Página 12, muy afín a la acá, titulaban Totalmente muy distinto acerca. Por un lado, Clarín diciendo, esto va a ser bueno para los granos, la soja, el ganado, y va a implicar un aumento en el movimiento económico, en las ventas, no sé cuánto. Y Clarín decía, esto va a llevar tiempo, todavía hay que negociarlo, van a pasar mucho tiempo, como diciéndole a la gente, mirá que la bonanza, en caso que ocurra, lo que también es cierto, lo que acabas de decir, va a estar recién instalada, con suerte, en mitad del próximo gobierno. Y sí, porque no solo 2-3 años para que entre en vigencia, sino que además después se empiezan a correr los plazos de desgravación de los aranceles, que llegan en el caso de Europa a 10 años,
que también ese periodo a 5 y hasta 10 años, constitución de las cuotas. Sí. Por lo tanto, no es que vos entra en vigencia el acuerdo y de un lunes para un viernes ya tenés 0% de arancel. Obvio. Tenés que esperar 10 Vendés años. todos los granos y todas las y vaquitas. ellos tienen que esperar 15 años. Sí. Ahora, sí hay algunos efectos inmediatos. O sea, claramente cambió la posición desde el lado de Mercosur, cambió fundamentalmente por los gobiernos de Macri y Bolsonaro. Ahora, pero a mí no me termina, y de paso me sirve este encuentro para que nos lo digas, no me termina caer la ficha del todo de Bolsonaro en cuanto a lo grosereo, apertura sí, apertura no, resortes proteccionistas sí o no, en qué lugar y hasta qué... Es un mix. Él va a aplicar medidas aperturistas y medidas proteccionistas. Vamos hacia es impredecible, no te digo tanto como Trump, pero estamos frente a un presidente muy impredecible, con una política exterior bastante impredecible. Entonces, yo imagino a un Bolsonaro que le viene bien la apertura con Europa, pero ahora ya empieza a hablar muy aceleradamente, empieza a hablar de Estados Unidos, como diciendo, bueno, cerré uno, ahora me voy a Estados Unidos, como si fuese algo sencillo, saltar de Europa a Estados Unidos. Ha propuesto medidas proteccionistas en el Mercosur, ha propuesto una visión sectorial en el Mercosur. O sea, Bolsonaro no es una persona que tiene una visión de libre mercado, ¿eh? No, claro. Y además se ha mostrado muy contrario a China, porque realmente allí hay efectos en la industria brasileña. Entonces yo diría que hay un poco de todo. Es un Bolsonaro que se puede mostrar muy a favor de cerrar este acuerdo con la Unión Europea, porque me parece que también le venía muy bien en cuanto a, cómo ahora, yo decía el otro día en algún medio, que de cierta forma el Mercosur pasa de la Liga B a la Liga A del fútbol mundial. Claro. Exagerando un poco, ¿no? Sí. Jugando un poco con las palabras. Pero es verdad, porque en definitiva ahora hay más interés en mirar hacia el Mercosur si tenés un acuerdo con Europa. Si no, obvio. A mí me ha pasado muchas veces en estos últimos meses, académicos y algunas personas allegadas al gobierno japonés o coreano que te dicen, ¿y esto va en serio? O sea, ahora lo de Unión Europea, Mercosur va en serio, porque, claro, estamos del 99 dando vueltas, entonces... Mucho, dijéramos en el barrio, mucho franeleo. Claro, este es una cosa, un romance que nunca se terminaba de concretar el casamiento. ¿Sabés que no me terminó de caer la ficha? ¿Qué fue lo que cambió en la Unión Europea, en la interna de la Unión Europea? En la Unión Europea cambian dos cosas fundamentalmente. Yo creo que hay un interés de dar una señal de apertura al mundo. Lo apuraron esto para poder presentarlo antes de Osaka, de la cumbre de Osaka del G20 en Japón. Yo creo que hay un interés de ponerse en una contraposición de Estados Unidos en cuanto yo quiero libre mercado y lo impulso. Obviamente después lo que hay es esa necesidad de transformarse en un actor relevante en toda América, como realmente un bloque que logra, en definitiva, tener reglas comunes con prácticamente todo el continente americano. No es nada menor, le va a quedar solo Estados Unidos y Surinam, Guyana y Bolivia, y que Bolivia, si termina de ingresar en Mercosur, podría eventualmente cerrar el acuerdo, y después, bueno, si en Venezuela cambia el panorama, Venezuela también debería negociar el acuerdo. Entonces lo ponen, eso se dan cuenta que desde el punto de vista geopolítico había que reaccionar a China y a Estados Unidos. Y el tema nada menor es el Brexit, claramente. A ver, ¿por qué el Brexit está jugando un rol en todo esto? Y porque Reino Unido tiene la posibilidad. Reino Unido ya tiene 10 acuerdos cerrados en un cajón. 10. El día que se vaya los pone a consideración. Y uno de ellos es con Estados Unidos, ¿eh? Entonces lo que le preocupa a Europa o a la Comisión Europea es Reino Unido nos va a sacar mucha ventaja una vez que se vaya de la Unión Europea. Porque va a poder cerrar acuerdos rápidos. Porque no tiene el lastre de la agricultura, no tiene el problema de la agricultura, que le ha generado tantos problemas a Europa. El Reino Unido no es tan proteccionista. No, para nada, para nada. Bueno, de Thatcher para acá es más bien una política muy abierta. Muy abierta, focalizada en algunos segmentos de lo que tiene que ver la industria, pero fundamentalmente los servicios, ¿no? Fundamentalmente los servicios, una plaza financiera, etcétera, ¿no? Como ya sabemos. Y siempre separado en esos aspectos de la Unión Europea. Claro. Entonces, ¿le conviene a Reino Unido salir y poder negociar rápidamente acuerdos? Sí, lo va a poder hacer más rápido que la Unión Europea, sí, porque son 27 miembros de la Unión Europea, con todas las complejidades que eso trae. Claro. Y le preocupaba eso, obviamente, a la Unión Europea. Dice, yo quiero cerrar la cantidad de acuerdos que pueda antes de que se vaya Reino Unido, para que después las ventajas que me pueda sacar no sean tan importantes. A grosso modo entendí entonces el nuevo escenario. Ahora bien, ¿en qué consistiría? Y yo digo... Mi querido Ignacio, yo siempre digo, ante cada una de estas cosas, esto importa en la medida que
modifique para bien la cotidiana vida de los ciudadanos de los países. Porque si no, me parece que es un ejercicio, se entiende a lo que apunto. Perfecto. ¿En qué se va a traducir con un relativo mediano, una mirada a mediano plazo, por supuesto? Está claro que nada ocurre de la mañana, de la noche a la mañana, pero en todo caso, ¿en qué se puede traducir como ventajas y en qué también, porque no hay almuerzos gratis, en qué se puede traducir como objetivos riesgos? Las ventajas están en el sector agroindustrial, agrícola y agroindustrial. Uruguay obtiene ventajas, aumento de cuotas y baja de aranceles en carne, arroz, miel y lácteos, por ejemplo. Como frutos, o hablamos, por ejemplo, de los cítricos, hablamos de los arándanos. Me dijiste... arroz, en lo que tiene que ver con cuotas, las ganancias inmediatas, hasta por ahorro de aranceles, hoy pagás, que es un poco la cifra que decía el canciller Nino Boa el otro día en la conferencia de prensa, que pagamos $100 millones de aranceles todos los años para entrar a la Unión Europea. Ese es el efecto inmediato, que es, bueno, voy a pagar menos. Entonces, ¿por qué vas a pagar menos? Porque la carne paga menos aranceles y va a tener más cuotas. O sea, si cerráramos los ojos con la misma cantidad de cosas que hoy vendemos, con la que ingresamos, ya tendríamos $100 millones más. Exacto, una ventaja directa vinculada a la baja de aranceles. Sin contar las cuotas que podríamos aumentar, ¿no? Exacto, las cuotas ya se aumentaron en carne, se aumentaron en arroz, con arancel cero además, se aumentaron en miel con arancel cero, entonces esos tres productos se ven beneficiados. Y la miel ahora justo que está pasando. Con la miel que tiene problemas. Después hay otros productos que no hay cuotas, pero sí hay baja de aranceles. Cítricos, lana, cueros, ¿qué pasa con pesca? Con los granos, por ejemplo? Es decir, bueno, la soja está sin aranceles y el trigo quedó excluido. Pero en realidad... el trigo no forma parte de este asunto. Ahora, ojo que Brasil también gana otras cosas que no estoy nombrando porque Uruguay no tiene. Brasil, como siempre, gana azúcar, gana etanol, gana carne de pollo, gana carne de cerdo, ¿no? Ahí hay cuotas también. ¿Y Argentina por qué? ¿Cuál sería la ventaja? Y Argentina también gana, también gana en carne, también puede ganar en lácteos, también puede más o menos lo mismo que nosotros. Más o menos lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos una mayor participación en lo que es el comercio de arroz porque somos grandes exportadores de arroz. El riesgo de todo esto, uno de los riesgos, porque yo lo que advierto es que estamos hablando otra vez de los commodities, ¿no es cierto? Y cualquiera sabe, yo menos aprendí la lección, yo menos lo creí, ahora a lo mejor me la cambian, y es que Uruguay tiene que apostar a que el commodity cada vez tenga mayor valor agregado, ¿no es cierto? Correcto. Eso no solo le da mejores precios, sino que además más trabajo a tu gente. Correcto. En este contexto, no huelo que esa posibilidad esté muy vigente. A lo mejor estoy equivocado. ¿Sabés? Primero que habría que discutir un poquito, que eso sí no nos va a dar el programa de hoy seguramente, pero habría que discutir qué es esto de valor agregado en los bienes agroindustriales o agrícolas. Bien. Porque la carne no tiene valor agregado, o un fruto que lográs comercializarlo a nivel internacional no tiene valor agregado, o un vino no tiene valor agregado. Esta es una discusión interesante que creo que hay que tener. O la tecnología que tiene asociada a toda la agricultura hoy no tiene valor agregado. Eso es una primera discusión. Bien, entiendo. No necesariamente eso implica no tener valor agregado y un auto sí. Son discusiones que hay que tener. Ahora, me parece que que vos no estás yendo tanto por ese lado en tu pregunta. Creo que estás yendo más por el agregado del proceso productivo. Sí. Creo que ahí hay una potencialidad. No, porque me quiero poner al lado de los sindicatos. Exacto. Más trabajo. La lógica, estoy tratando de abordar las lógicas. ¿No te parece? Bueno, esto me sirve si le doy más trabajo a la gente. Claro, también. porque Uruguay tiene una industria alimenticia muy por debajo de lo que debería, Alejandro, porque en realidad tenemos una industria muy concentrada en 4 o 5 productos, los lácteos, la carne, el arroz, pero ¿por qué no tenemos una industria a partir de eso, de alimentos procesados con mayor proceso productivo? Y ahí es donde bajan mucho los aranceles. Existen muchas oportunidades porque ahí bajan los aranceles. Entonces, habrá que conseguir inversiones, habrá que generar incentivos y condiciones para que empresarios nacionales e internacionales quieran invertir en este sector de alimentos procesados para entrar a la Unión Europea. Ajá. A partir de una ventaja competitiva de base. Quiero entender, alimentos procesados de qué naturaleza. Desde vinos hasta todo lo que es galletería, todo lo que es farináceos, todo lo que es... Todo eso está dentro, pero sí, pero ahí el trigo, pero las galletas las hace con trigo. Pero los procesados, el trigo cuando está bien, pero esas entrarían en el acuerdo. Sí, entran en el acuerdo. Si yo hago alfajores, por ejemplo. Ahí hay baja de aranceles, el vino, por ejemplo, baja arancel. Lo que pasa es que es recíproco también. Y ojo que la Unión Europea es un jugador también en vino. Me decían, bueno, los vinos, es interesante porque en Argentina el vino, las grandes bodegas están a favor del acuerdo. Porque una bodega mendocina, grande, fuerte, con marca, dice quiero Europa.
Pero ¿Y las chicas? La que solo vive de... Y no, están en contra del acuerdo. Hablemos ahora entonces de los riesgos. ¿Y qué fue lo que cambió también para que yo, Brasil, Argentina creo que en menor medida, que hago autos, por ejemplo, ahora me van a entrar los autos van a ver europeos afectados, y más baratos? Vos vas a poder comprarte un Peugeot, un Renault, me lo decís luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Ignacio Bartesagui, estamos tratando de atender y entender el anunciado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, la UCU. ¿No? La UCU. Yo soy de la época que le digo UCUDAL. Exacto, ya no se le dice más, ahora es UCU. Por Damaso Antonio Larrañaga, ¿no? Que así. Bueno, estamos, Ignacio, conversando acerca del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea. Y he leído mucho acerca de señales muy pesimistas de Francia al respecto, ¿no? Francia no está en condiciones todavía de avalar esto. La verdad es que si vos te fijás las cuotas que nos dieron, en términos de consumo interno, la carne, por ejemplo, 99.000 toneladas, ¿no? En términos del consumo interno de carne de Europa, esto es ni siquiera una hamburguesa por habitante. Claro, es algo así como un costadito de la góndola. Exacto, y si te fijas qué cuota le dieron a Canadá, que es un país solo en la última negociación, que supera los 40.000, dice, bueno, nosotros somos 4 y la relación, a ver, no quiere decir que esté mal lo que se consiguió. Está bien, y para Uruguay está bien, porque Uruguay va a aumentar, porque baja su arancel en la cuota Hilton y además aumenta una cuota adicional. Entonces, más allá de que hay que después discutir cómo se reparte la cuota dentro del Mercosur, que son discusiones que hay que tenerlas, ¿no? Pero de todas formas, es más bien el histórico proteccionismo francés que hace que se posicione en contra de todo. Hay que entender también que hay otros productos que lo pueden afectar, que tienen que ver con Brasil. Brasil es un gran jugador en lo agrícola a nivel internacional y hace daño, pero también la Unión Europea gana en otras cosas. Bueno, ahí está. Porque es muy difícil, hay que partir siempre la base, Alejandro, de que es muy difícil. Me llama mucha atención porque a veces se quiere presentar un acuerdo como diciendo todos tienen que ganar. Es imposible. En un acuerdo, o mejor dicho, para que todos ganen, todos tenemos que estar dispuestos a perder cosas. Pero porque es que es imposible, sino es parte, eso es el pilar de una negociación, digamos. Es imposible ganar todo. En otra dimensión, lo mismo es lo que converso a veces con... Porque yo soy de los que cree de la perspectiva sociológica que la tentación proteccionista es la que seduce más a las naciones y a los ciudadanos. ¿Por qué? Claro. Por una sencilla razón. Vos no querés que el zapatero, que se llama Víctor, que conoces a él, a su familia, a su padre... sea arrasado por China. Claro, entonces si no, yo quiero legítimamente querés cuidar a Víctor. Legítimamente, y está bien. Cuando vos entras a un supermercado, decís, no, yo quiero defender lo que está hecho acá. Pero curiosamente, esa misma persona dice, quiero que a Punta del Este... Sí. Primero, se queja que de pronto a veces paga demasiado y que la calidad no es tan buena. Exacto. Otra cosa, quiere que a Punta del Este vengan ciudadanos de toda parte del universo. Y que adquieran cualquier tipo de productos, obviamente. Y además, lo que quiere es que todo lo que hagamos nosotros colocarlo en el exterior. Sí, entonces vos decís, esto no es imposible. Esto es como querer, ¿viste esos matrimonios que tienen acuerdos de libertades, que son muy liberales, ¿no? Esto es como que una de la parte del matrimonio digo, bueno, mi amor, yo quiero seguir saliendo con mis amigos, yo quiero seguir haciendo el fútbol 5, yo quiero seguir saliendo de parranda, y si alguna vez se me presenta la posibilidad de tener una aventura extramatrimonial, déjame, igual yo a vos te sigo amando. Está fenómeno, le dice la mujer. Ahora, yo salgo con mis amigos, y vos decís, eso no. Es una negociación, exacto. Si dejás para un lado, tenés que dejar para el otro. Exacto, lo importante de los gobiernos es, primero, para negociar un acuerdo, que esto es bien sensible porque es discutible si muchos países lo tienen, ¿no? Para negociar un acuerdo, para iniciar un proceso de apertura, tenés que tener una estrategia país. Y tendrías que tener una estrategia de desarrollo. Nos cuesta mucho en esta zona del mundo hacer prospectiva y tener estrategias de desarrollo. Hay que decir eso en primer lugar. Porque si vos te sentás a negociar Estamos muy atados a los vaivenes de los gobiernos de turno. Bueno, obviamente que las inestabilidades de la región nos matan, ¿no? Vos mirás los crecimientos de largo plazo de Brasil y de Argentina y están asociados a una debilidad institucional dramática. Claramente que eso nos afecta. Nos afecta tremendamente. Pero ahora, Pero perdón, ¿eso no es hijo de los ciclos económicos propios del capitalismo, que hay economías en auge, después caídas, auge, caídas? Pero no lo que tiene que ver con la debilidad y la desconfianza institucional.
El problema son las instituciones, el problema es la corrupción, el problema es no creer en el sistema democrático, el problema es esto de que se vayan todos. Ajá. Ese es el problema de América Latina. Entendido. ¿No? Que genera mucho, que eso no da, obviamente, condiciones para crecer en el largo plazo. Y en eso estamos los vaivenes. Por suerte Uruguay no es un país de esas características. No, más bien luce en ese aspecto todavía como una excepción. Exacto, ¿no? Entonces allí tenés una islita en una región muy compleja. Entendido. Pero igual necesitas de estrategia. Porque cuando vos te vas a sentar a negociar con la Unión Europea, ya arrancás perdiendo en cuanto a la capacidad negociadora, por ejemplo. Esto es evidente. Sí, entre otras cosas, pues son más ricos. Pero son Tienen más ricos, poder, ¿no? pero muchas veces se discute, no, porque para negociar con China no podés hacerlo hasta no tener 100 negociadores en la Cancillería. No, no vas a tener 100 negociadores en la Cancillería ni 100 millones de dólares para formar negociadores por año. En Uruguay nunca vas a tener eso. Sabelo. ¿Qué tenés que saber? ¿Qué es lo que querés? Tenés que conocer a tu contraparte y saber qué es lo que querés. Entonces, en eso es fundamental, porque si sabés qué es lo que querés, ya sabés que vas a perder, pero que el conjunto de tu economía va a ganar. Y en dónde vas a perder es donde vos tenés que defender plazos más largos de grabación, políticas de reconversión y apoyo, y tener que seguir eso para que haya después transferencias económicas. Esto es más o menos como un ejemplo cuando Irlanda ingresó a la Unión Europea, junto con Reino Unido en el año 73, tenía una industria automotor. Pará, en el 73 enorme. Todavía se llamaba Mercado Común Europeo. Exacto, creo, ¿no? exacto, Sí. todavía no había pegado el salto, ¿no? Cuando ingresa junto con Reino Unido, tenía una industria automotriz considerable Irlanda. Y los sindicatos ya sabían que el gobierno, ¿qué iba a hacer? Iba a darle para adelante el ingreso a la Unión Europea. No podía no ingresar a la Unión Europea. Entonces los sindicatos ya sabían esta situación. ¿Qué fueron a plantear al gobierno? Vamos a poder competir con los Peugeot, con los Citroën, con los Mercedes, con la industria nacional irlandesa, que ya nadie ni se acuerda de las marcas. De las marcas. Sí. Obviamente que no. Entonces, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y establecieron un plan de reconversión fantástico que después Irlanda llegó a tener en un momento el PIB per cápita más elevado de la Unión Europea, Ajá. con una especialización en servicios increíble. De eso se trata, o sea, ¿qué hay ahí? Hay proyección, hay perspectiva de adelantarse a lo que sé que puede ocurrir. Bueno. Pero ya había tomado una definición el gobierno irlandés de decir, no voy a seguir produciendo autos, porque esto, tarde o temprano, es un error. Y entonces, volviendo al tema, ¿en qué cosas nos puede costar este acuerdo? En Argentina y Brasil más que en Uruguay, pero obviamente la apertura industrial en plásticos, en químicos, en medicamentos, en lo que tiene que ver con la industria automotriz, también en algunos productos alimenticios como por ejemplo vino, en algo de Claro, quesos. Hoy hablabas de los vinos, ¿no? Recién. Y La los mesita quesos. Puede estar el vino francés, Sí, sí. el buen vino español. Y con indicaciones geográficas, o sea, con nombres que no puedes utilizar. Es verdad que ahí hay... Pero eso ya está instalado, ¿no? Champagne solo puede haber un tipo. ¿A ese tipo de cosas te referís? Exacto, pero se expande. Hay más de 300 denominaciones de origen nuevas que se aceptaron ahora por la Unión Europea. Ajá. En el caso de los quesos se pueden seguir usando algunos nombres para los productores que ya la usaban, pero no para los nuevos. Pero a ver, un señor que en Uruguay, o una familia o una empresa Compra que produce parmesano, por ejemplo, Ahí va. ¿no? Se va a poder llamar tipo parmesano y lo va a poder seguir usando, pero si era con Aprole. Si viene una nueva empresa a instalarse que quiere usar parmesano, no va a poder usarlo. Ajá. Entonces Pero hay incluso- concesiones de ese punto de vista que tienen que ver con la propiedad Pero el intelectual. productor que hace el queso Colonia, yo imagino que con una apertura ahora con la Unión Europea, un poquito la estantería se le puede mover, porque yo en la estantería, valga la imagen del supermercado, voy a encontrar un queso francés que ni siquiera lo tenía en consideración por lo caro, más allá de que se podía importar, pero con aranceles, y ahora quizá va a estar más peleando el precio. Seguro. Entonces eso va a generar algunos ajustes industriales. El asunto siempre es de optar, ¿no? Es decir, quién sale ganando y quién sale perdiendo, porque a lo mejor el consumidor va a tener más dinero gracias a que ahora más carne... Lo que pasa es que Uruguay, más allá de que es verdad que nosotros tenemos un arancel muy perforado, porque tenemos muchos regímenes excepcionales por los cuales Claro. podemos importar, por ejemplo, insumos agropecuarios, la admisión temporaria para las empresas para adquirir insumos y después reexportar, ese tipo de cosas se mantienen, porque es verdad que la Unión Europea se dio mucho, se volvió muy pragmática y aceptó cosas que hace 10 años no aceptaba, porque la Unión Europea también reconoce que el mundo cambió. Sí. Entonces, es esto o nada, ¿no? Sí, sí, Entonces aceptó algunas. Bueno, más allá de que Uruguay tiene esas excepciones, de todas formas, hay buenas noticias también de bajar el precio de esos productos que vos no producís. Porque está muy bien poder comprárselos también a la Unión Europea. A Brasil o a Argentina, pero también a la Unión Europea.
Después habrá que bajar otro tipo de costos, pero la tasa consular, no sé si te acordás de la tasa consular que se aumentó en este gobierno por razones fiscales. Sí, en el marco de la llamada consolidación fiscal. Sí, Exacto, sí. bueno, allí ahora... Que recuerdo que el mismo ministro Astori, que la propuso para abatir el déficit fiscal, no salió del todo bien, Sí. porque el déficit fiscal No bajó. Pero en todo caso me acuerdo que él dijo, esto va en contra del espíritu del Mercosur. También es cierto que se animó a hacerlo porque lo necesitaba. Y además Argentina y Brasil tienen antecedentes peores todavía, ¿no? Esto es un típico instrumento que no debe usarse y que la Unión Europea dijo, bueno, tenés que eliminarlo. Le dio un periodo, pero lo tenés que eliminar. En mi comercio lo tenés que eliminar. Entonces, esas son ejemplos de buenas prácticas que tiene negociar un acuerdo con un actor muy desarrollado, ¿no? Un amigo me decía, sí, pero voy a poder comprarme un BMW más barato. Y yo no creo si no reformar las cargas impositivas que tienen los autos en este país, ¿no? Pero pará. No tiene que ver solo con aranceles, ¿no? Está bien. Más allá de las cargas impositivas, más allá de... Igual va a ser más barato. Algún pesito va a tener que bajar, porque si entra con arancel y ahora entra con arancel y va a entrar sin arancel... Claro, sí, claro. Y además, en cierto tiempo, la tasa consular, que es una tasa, que no es un arancel, que es una de esas cargas impositivas que hacemos mención, también se va a eliminar. Así que eso es una buena noticia para el consumidor. No es arancel, es tasa, pero igual aumenta el precio. Exacto, ¿no? Porque se lo trasladan al precio final. Nosotros lo dijimos esto en su momento, estábamos muy poco conformes con esta definición que se tomó, porque es generar una presión adicional a un país que ya es caro. ¿Y por qué entonces ahora, ya sé que algo lo insinuaste hace un ratito, ya casi en el final, ¿por qué entonces Brasil y Argentina? Porque ojo que la industria automotriz, en particular en Brasil, es importante, ¿no? Sí, claro. Y ahora va a tener actores de primerísima línea compitiendo dentro de casa a precios más favorables. Creo que el más golpeado de este acuerdo en el área industrial, ¿no, Alejandro? Siempre separando lo que es la industria del agro, ¿no? Porque el agro, dijimos que el Mercosur gana mucho más que la Unión Europea. Sí. Ellos ganan más en industria. Sí. El más golpeado en industria, cuando hablamos de industria hablamos de estos productos que estábamos mencionando, plásticos, químicos, medicamentos, automotriz, es Argentina, sin lugar a dudas. Porque Brasil ya tiene una escala en el sector automotor que en realidad le puede llegar a permitir también generar nuevas economías de escala, abrirse con Europa y generar algunos segmentos de encadenamientos globales que no puede Argentina. Entonces, me parece que también es verdad que Brasil se dio porque gana mucho en agricultura, es un monstruo, gana mucho, ahí tenés ya una ventaja por lo que dije antes, y en servicios, que no hay que también allí hay a ver, ayúdame a entenderlo. En servicios, lo que se hace en los acuerdos hoy en servicios, porque ahí no hay aranceles, ¿no? Ahí lo que se dice es, bueno, la prestación de servicio, o sea, esta radio, Alejandro, va a poder tener su programa, pero va a tener que tener un gerente que sea uruguayo y va a tener que tener capital y tal y tal. Se te ponen las condiciones de cómo prestas tu servicio. Uh-huh. Pero es la diferencia, tener esas condiciones es la diferencia entre poder prestarlo o no prestarlo. Claro. Entonces, en realidad, lo que se hace es se reglamenta la forma en que se presta un servicio y que no te hagan diferencias con respecto a los nacionales, ¿no? En las dos regiones. Y eso es una oportunidad también en un sector que Mercosur y que Uruguay es competitivo y donde también hay muchas oportunidades. Entonces, Brasil puede ganar algo en servicios, pierde algo en industrial, pero puede ganar algo en algunos nichos y gana mucho en agroindustria. El neto sale ganando. Entonces, del mismo modo que los respectivos parlamentos en Europa tienen que aprobarlo, ¿no es cierto? Sí, y el Parlamento Europeo también. Y además del Parlamento Europeo, en el Mercosur ocurre lo mismo. Correcto. Va a tener que ser discutido, ¿no? Sí. A mí me da la sensación que incluso que hay pocas chances que el próximo Parlamento del Uruguay no esté dispuesto a votarlo. Sí, porque aparte va a ser más, parece ser que todo indicaría que va a ser todavía más diverso en términos de colores políticos. Sí, todo indicaría. Si me apuras diría que hasta este Parlamento lo aprobaría. Hasta este Parlamento debería aprobar. Con sobrada luz, ¿no? Sí. Ahí lo que no debería cometer, no van a dar los tiempos para que lo presente acá. No, lo que no debería cometer el error el gobierno, por favor, de vuelta, de presentar un texto al plenario del Frente Amplio. Ese es un error garrafal que no podría volver a repetirse, ¿no? Estás hablando de del TLC con Chile. Del TLC con Chile, o también una vez que de las discusiones del TAS, ¿no? Del TISA. Del TISA, perdón. Exacto. Porque en realidad, si vos pones si el Ejecutivo cierra un acuerdo y después lo pones a consideración de un partido político, hay una incongruencia total. Una vez que el Ejecutivo cierra un acuerdo, se discute en el Parlamento. Bien. Igual eso no va a estar dado porque... No va a estar dado, no van a dar los tiempos en el próximo año. En el próximo... Por lo menos, ¿no? Por lo menos en el próximo año poder, que ingrese al Parlamento. En un nuevo Parlamento. De verdad, por las cosas que
que huelo a propósito del posible resultado electoral en Argentina, en una o en otra dirección, pero incluso hasta por la correlación de fuerzas que puede darse, porque no, aún en el escenario de que gane el actual gobierno, Sí, que no está descartado, pero es difícil, sí. ¿verdad? Va a haber una Va a estar muy, sí, buena sí. pelea electoral, ¿no Sí, es cierto? sí. Me imagino que la constitución del Congreso va a ser un Congreso que en todo caso al nuevo gobernante va a ponerlo en cierta debilidad. De acuerdo. Por lo tanto, veo esa discusión como muy difícil dentro Muy del difícil, Congreso muy en difícil. Argentina. Sumado, más allá de las predisposiciones ideológicas o filosóficas, sumados a que en efecto este acuerdo, el que quizás salga con más riesgos en la propia Argentina, si me apoyo en lo que vos estás diciendo. Y agregarle eso que es el país que se ha quejado más en términos de lo que tiene que ver con la transparencia y las consultas. Los sindicatos y algunos sectores industriales están diciendo que Macri entregó Sí, muchos sectores sin consultar. Bien. Y con poca transparencia. Entonces, agregarle también ese malestar de no fui parte de esto. Entonces, en ese contexto, que uno de los parlamentos, porque no conozco mucho la realidad del Paraguay en ese sentido, pero me imagino más bien afín a participar de estos acuerdos, más allá de que también se viene un futuro cambio de gobierno en el Paraguay. Bueno, lo de Brasil me da la sensación que, porque además las noticias son buenas, si bien la escena automotriz son delicadas, gana mucho en otras canchas. totalmente. Yo creo que el problema mayor está en Argentina. Argentina. Comparto. Y eso puede ser la pata que frene, el palo que frene la rueda. Y puede ser. Allí habría que, bueno, jurídicamente me entraría un debate bien interesante, que es que nosotros podemos hacer algo que Europa no puede si alguien traba. Porque si Francia traba, Europa como tiene una integración tan importante, tan profunda, si vos entras por España, después circulás el producto por toda Europa. Sí, Es como estar entre Salto y Paysandú. claro. Entonces allí no hay fronteras. Entonces no hay forma de que entre en vigencia en un país europeo y en otro no. ¿Se entiende? Entendido. Ahora, en el Mercosur, como no tenemos esa libre circulación, uno podría imaginar que si eso A ocurre, pesar de los mandatos históricos del Mercosur a pesar de lo y de que la palabra escrita, a ¿no? pesar de lo que dice la letra del Tratado de Asunción del 91, que nunca alcanzamos eso, bueno, uno podría decir, bueno, de repente se puede aplicar, si llegamos a ese escenario tan dramático, que entre en vigencia en Brasil, que entre en vigencia en Uruguay y en Paraguay, que no entre en vigencia en Argentina, porque igual las mercaderías no circulan. Entonces Europa podría exportar a Brasil, punto. Si quiere exportar a Brasil, con preferencias, podría exportar a Uruguay o podría exportar a Paraguay, nosotros exportar a Europa y Argentina empezar a exportar cuando entre en vigencia. Es una discusión jurídica, esto no estoy diciendo que sea... Entiendo. Es una opción... No, y además en una hipotética situación que hay que ver si se da, ¿no? Por eso, estamos jugando un poco Sí, con una eventual situación. Bien. Lo cierto es que para pasar raya, por lo menos a esta altura de los acontecimientos, vos vivís esta circunstancia como si tuviéramos que definirnos como una buena noticia. Por supuesto, llega tarde, pero es una muy buena noticia. ¿Por qué te digo que llega tarde? Porque cuando cerrás un acuerdo 10, 15 años después, en un mundo tan dinámico, tenés después mucho menos que ganar, porque hay mucho menos que repartir. Bueno, gracias Ignacio. No, por Gracias favor. Ignacio Bartesagui por ayudarnos a entender mucho más estos acontecimientos. Y estos acontecimientos y otros, porque acá nos quedó entonces, ¿y qué va a pasar con un posible TLC con China? ¿Verdad? O a Estados Unidos, que se habla ahora de que vamos a cerrar con Estados Unidos. Bien. Empieza Bueno, una nueva etapa. cosas que ya Uruguay ha hablado de una manera u otra, ¿no? En Totalmente. distintas circunstancias históricas y políticas. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Con mucho gusto. Nos ayudó a poner la mañana en camino, lo dicho, Ignacio Bartesagui, el docente, investigador, decano además de las ciencias, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino.